Gloria al Señor. Esto siempre de predicar la palabra es una responsabilidad grande. Pero bueno, el Señor nos ayuda. Amén. Voy a invitarle que se ponga sobre sus pies y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que nos hable en esta mañana. Señor, te damos gracias porque hoy hemos podido venir a la iglesia, Señor, a esta casa de oración. Señor, en este momento se va a exponer tu palabra, Jesús. Te pido que la bendición tuya sea sobre cada uno de nosotros. Abre el entendimiento de tu pueblo santo, Señor, para que ellos puedan ser alimentados a través de la palabra que tú traes a cada uno de nosotros. Señor, bendice mi vida, Dios. Dame sabiduría, entendimiento. Recuérdame lo que tengas que recordarme, Señor, y que tu palabra sea como golpe de espada, Señor, en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Pueden sentarse un segundo, mis hermanos. Ya vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a hablar un tema, el tema del mandamiento que Dios da a los padres de instruir a los hijos en el camino del Señor. Este tema de la instrucción de los padres en el camino del Señor, el Señor lo puso en mi corazón. Y yo no quería. ¿Por qué? Porque todavía yo no tengo hijos. Pero el Señor a veces pone ese fuego en el corazón y uno tiene que responder a la palabra que Dios le da, hermanos. Amén. Sin embargo, el hecho de que no tenga hijos no me quita autoridad para predicar este tema, porque la autoridad de todo es la palabra del Señor. Amén. El apóstol Pablo fue un hombre que no tuvo esposa, no tuvo hijos. Y si ustedes miran todas las cartas, las instrucciones que él da al pueblo de los hijos, de las mujeres, entonces del hogar lo da el apóstol Pablo y no tenía un hogar. Entonces vamos a hablar de este tema, hermanos. Vamos a leer en Proverbios, pero esperen un momentico. Voy a hacerle un pequeño recuento de qué son los proverbios. Amén. Presten atención porque el libro de los proverbios a veces como que pasamos por ahí porque son dichos y cosas, pero el libro de los proverbios, como les decía el domingo pasado, es la palabra del Señor, hermano. Amén. Y la palabra del Señor tiene poder. Mire, ¿qué son los proverbios? Aquí hay una definición, dice, son la recolección de una serie de dichos cortos que expresan de manera práctica y directa la forma en que un hombre o una mujer de Dios debe conducirse en el mundo. Esos son los proverbios, una serie de dichos. Usted en los proverbios va a encontrar muchos dichos, una serie de dichos cortos, son cortos. Usted lee y son cortos los dichos que hay en los proverbios. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios, ¿cómo debe el hombre de Dios, la mujer de Dios conducirse en este mundo? Esos son los proverbios. Le voy a decir otra cosa. ¿Quién escribió los proverbios? ¿Quién escribió los proverbios? Salomón es uno de ellos, amén. El gran porcentaje se dice que fue Salomón. También dice que el rey Lemuel. Dice que los sabios, dice que Agur, ellos tienen muchas pequeñas partes, pero en su mayoría los proverbios los escribió el rey Salomón. Un hombre sabio, ustedes conocen la historia de Salomón. Un hombre que probó de todo, un hombre que fue el más sabio de toda la tierra en sus tiempos. Entonces los dichos que dice Salomón, que no son solamente dichos de Salomón, es la palabra del Señor, hermano. Eso tiene peso porque él vivió todas estas cosas. Inspirado por el Espíritu Santo. ¿Para qué fueron escritos los proverbios? Según dicen los maestros, los estudiosos, el libro de los proverbios fue escrito para los jóvenes de Israel, que más tarde harían parte del liderazgo de aquella nación. Para que ellos tuvieran conocimiento de cómo conducirse, porque ellos iban a ser los que iban a estar al frente de la nación liderando en Israel. Entonces los proverbios se escribieron para estas cosas. ¿Lo tienen claro más o menos, hermanos?
Amén. Entonces, ya después que les di un pequeño recuento de los proverbios, yo les invito de verdad, hermano, que se metan en este libro porque es de bendición para nosotros. Vamos a leer Proverbios 23, versículo 6. Todos ustedes se lo saben. Amén. Pónganse sobre sus pies y vamos a leerlos, hermano. Gloria a Jesús. Proverbios 22, versículo 6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pueden sentarse, hermanos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta expresión, esta declaración la hace el rey Salomón. Se me iba olvidando, el rey Salomón, pero es palabra inspirada por Dios. Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Este tema, hermano, lo he tenido en mi corazón porque he visto, tristemente lo digo, un fenómeno en la iglesia, en el pueblo del Señor. Los hijos de nuestros hermanos cumplen 12, 14, 16 años y se van de la iglesia. Se van al mundo. Entonces yo he tenido una preocupación en mi corazón y el Señor me ha llevado a estudiar este tema. Yo digo, pero ¿por qué pasa eso, Señor? Y yo voy aquí a este versículo y dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la palabra del Señor, hermano, se cumple porque se cumple. Si Dios ha dicho, hermano, eso se cumple. Y me he preguntado, ¿por qué entonces? Si yo veo a que los hermanos, ellos son cristianos en la iglesia, traen a sus hijos y les vemos un comportamiento adecuado, conforme quizás a la palabra del Señor, vienen a la congregación, y uno pues obviamente no los conocemos quizás en su casa, en su trabajo. Pero yo me he preguntado, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué los jóvenes tienen que irse al mundo si sus padres se dicen que son cristianos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se cumple lo que la Escritura dice? Que no se apartarán de los caminos del Señor. ¿Por qué no se está cumpliendo? Y teniendo esta preocupación, hermano, el Señor ha estado hablando a mi vida. Y espero que ustedes presten atención, porque esto de la instrucción de un padre a un hijo es serio, hermano. Ahorita lo vamos a ver por medio de la palabra del Señor, las consecuencias que tiene, no solo para sus hijos, sino para ustedes. Como padres, si no hacen el trabajo que deben hacer, de darle la instrucción a sus hijos. Aquellos que tienen hijos, y esta palabra también es para los que no tenemos, pero que un día el Señor ha de darnos hijos. Que prestemos atención. Con mi esposa no tenemos hijos, pero yo le digo, desde que nos casamos, le he dicho al Señor: Señor, si tú un día me vas a dar hijos, que sean hijos para tus reinos. Si no van a ser hijos para tu reino, no me des hijos, porque yo no quiero criar hijos para un lago de fuego, hermano. Y se lo he dicho en oración al Señor. Esa es mi oración. Instruir, mire el significado de instruir, hermano. Dice, instruir, ¿qué es instruir? Vamos a prestar atención a eso. Dice, proporcionar conocimiento, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. Dice que instruir también es enseñar, adoctrinar, amaestrar, disciplinar, adiestrar. Todo esto hace parte de instruir. Amén. Ok, entonces vamos a mirar algo, hermano. Miren. El Señor a ustedes, digo a ustedes, no me meto yo porque ya saben, no tengo hijos. Y a los que están en medio de comunicación y a los que van a escuchar esta predicación un día, Dios les ha dado un privilegio grande a ustedes, parecido al que tuvo María y José, al traer a Cristo a este mundo, porque ellos fueron los tutores del Hijo de Dios.
La responsabilidad y el privilegio que ustedes tienen es similar al que tuvo María, al que tuvo José. ¿Por qué? Vamos a verlo en la palabra del Señor. Vamos a leer, por favor, Salmo 127:3. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si me ayudan, por aquí está. No, todavía no está aquí. Salmo 127:3. Porque no nos queda mucho tiempo para avanzar rápido. Listo, dice: he aquí que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia, ¿de quién es la herencia? ¿Es de ustedes? Hermano, por eso yo les digo que el privilegio que ustedes tienen como padre es prácticamente el que tuvo María, la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo también era herencia del Padre y sus hijos son herencia de Dios, hermano. Herencia de Jehová son los hijos, hermano. Sus hijos tienen un alma como la tienen a usted. No importa que tenga un año, no importa que tenga 3 meses, no importa que tenga 5 años. El alma de él es igual que su alma, aunque usted tenga 40, 50, 30, 20. El alma de él, porque el alma es una persona que Dios la ha puesto en nuestra vida. Este cuerpo un día tendrá que volver a la tierra, porque la Biblia lo dice. Polvo somos y al polvo volveremos. Pero el alma, que es la persona, esa es eterna, hermano. Y el alma suya es igual que la de su hijo. Y esta cuestión de la instrucción de los padres hacia los hijos, hermanos, yo he visto que muchos no se la toman en serio, como que bueno, hago lo que a mí me parece, lo que yo puedo, pero pienso que esto es de máxima, hermano, de máximo importancia. Es más importante que usted proveerle a sus hijos para la universidad, para la comida, para los zapatos, para todas estas cosas. La instrucción de un padre a sus hijos para que hereden el reino de los cielos es más importante que todo lo material que ustedes les puedan dar a sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos pueden vivir 100 años. Y ustedes le dieron todo lo que necesitaron. Y no está mal que le den todo esto, para nada. Es la responsabilidad de ustedes proveer a sus hijos. Pero la instrucción que ustedes le den a sus hijos correctamente, eso cuenta para la eternidad. Por los siglos de los siglos de los siglos. La instrucción que ustedes le den a sus hijos conforme a la Escritura, hermanos, cuenta por toda la eternidad. El trabajo y el privilegio que Dios le ha dado a cada uno de ustedes es serio, hermanos. No se tomen esto en juego, en relajo. No, hermanos, no, por favor. No, por favor, porque cuenta tendrán que darle un día al Señor. Vamos a ir a Juan 2:4, por favor. Vamos a leer. Evangelio de San Juan, capítulo 2:4. Dice: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Parece un texto como que salido del tema, ¿cierto que sí? Les voy a decir una cosa. Ustedes tienen un privilegio dado por Dios. Se lo he dicho y se lo vuelvo a decir, y que eso le quede en sus corazones. Pero ustedes como padre, hermano, tienen y deben instruir a sus hijos correctamente, proveerles, ayudarles en su vida, en el desarrollo de su ministerio, en el desarrollo espiritual de sus hijos. Mire, esto que dice aquí, su madre dijo a los que servían, por favor al 4, si son tan amables. Jesús le dijo:
¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Estando allí en la fiesta un día Jesús, los hermanos de Jesús, los discípulos de Jesús, había una fiesta, una boda, y dice la historia que se acabó el vino. Se acabó el vino y viene María a donde Jesús. No tienen vino, Jesús. Allí nos dice algunas cosas. ¿Por qué María le dice, solamente le dijo, no tenemos vino? Solamente le dice eso. No le dijo, Señor, el Señor Jesucristo, ven, haz un milagro. Pero seguramente eso fue lo que le dijo. ¿Y por qué María hizo eso con Jesús? En otra parte, en otra versión de la escritura dice, Jesús le dijo, preciosa mujer, este no es nuestro problema. Por la pregunta, por lo que María le dice a Jesús, no tenemos vino. Pero yo veo algo aquí. María conocía que Jesús era el Hijo de Dios. Ella lo sabía. ¿Qué estaba haciendo María con eso? Le estaba diciendo, el tiempo de mostrarte al mundo ha llegado. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Comienza a hacer milagros. Comienza a hacer prodigios. Comienza a hacer cosas grandes. María le estaba diciendo con esto a Jesús. Lo estaba impulsando a que se mostrara al mundo. Y Jesús le dice, ese no es nuestro problema, querida mujer. Aún no ha llegado mi hora. Pero vemos más adelante que Jesús convierte el agua en vino. Amén, hermanos. Este versículo, aunque parece que no tuviera trascendencia, yo decía, pero bueno, Señor. Pero lo que yo miraba ahí era una María impulsando a Jesús a que siguiera en su ministerio, a que mostrara las obras del Señor, hermanos. Y creo que es la responsabilidad de ustedes impulsar a sus hijos, a hacerlos crecer en la parte espiritual. Vamos a ver otra cosa aquí. La pregunta, tengo aquí un escrito, dice, la pregunta es, ¿estás preparado para instruir a tus hijos? ¿Te has tomado en serio esta responsabilidad que Dios te ha dado? ¿Lo estás haciendo a la manera de Dios o a tu manera? 3 preguntas, hermanos. ¿Estás preparado para instruir a tus hijos en los caminos del Señor? ¿Te has tomado en serio esta responsabilidad que Dios te ha dado? Vamos a leer, quiero llevarlos a Mateo 18, 1 al 6. Mateo 18 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Vamos a ir al versículo 5 y al 6, que es donde nos vamos a detener. Mire esto, hermano. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como esto, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Allí en este versículo 6, allí en sus Biblias, ustedes miran y ahí hay un título, ¿cierto que sí? Lo que el pastor Elicio nos ha enseñado es una realidad. Ya les digo,
descontextualizan el texto. Uno está leyendo y parece que es otra cosa, que el centro de lo que Cristo estaba diciendo ahí era de quién iba a ser el mayor en el reino y qué tal, todo eso. Pero a mí me llamó mucho la atención esta parte, hermano. Mateo 18, voy a buscarlo aquí un segundo, discúlpeme. Mateo 18, ahí después del versículo 5 dice ocasiones de caer. Parece que el versículo 6 no tuviera nada que ver con lo que está hablando Cristo en la parte de arriba, que está hablando con los niños. Si no se hacen como estos niños, ustedes no van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Ustedes saben que los niños tienen una inocencia especial, les hace uno algo y más tarde vienen, te abrazan, te besan, están tranquilos contigo, quizás no guardan rencor en su corazón. Tienen fe, tienen muchas cualidades. Y mira, hermano, aquí, pero el versículo 6 tiene que ver con lo que dice arriba. Y lo que dice el versículo 6 es: y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Mira, hermano, la responsabilidad tan inmensa y la seriedad que ustedes deben ponerle al asunto de cuidar a sus hijos. Porque ustedes dicen que son cristianos, nosotros decimos que somos cristianos y aparentamos ser cristianos en la iglesia, pero no le estamos dando la instrucción a nuestros hijos que le debemos dar. Su hijo se pierde, pero déjeme decirle una cosa. Mire lo que dice Jesús. A usted, si usted sirve de piedra de tropiezo para su hijo, es mejor que le cuelguen una piedra gigantesca que pesa muchos kilos y que lo lancen a lo profundo del mar. A usted le es mejor eso. Y sabe una cosa, hermano, cuando ustedes nos dan las instrucciones como la deberían dar a sus hijos, ustedes están siendo piedra de tropiezo para sus hijos. Déjeme decirle, hermano, me da tristeza, pero yo veo que muchos padres cogen muy relajado esta cuestión de la crianza y de la instrucción de sus hijos en el Señor. Pero mire lo que Cristo dice: le es mejor que se cuelgue una piedra de molino y se tire a lo profundo del mar. Y Cristo seguramente lo dice porque si usted tiene 3, 4 hijos y usted es un hombre, una mujer que no es capaz de instruir bien a sus hijos en su camino, se pierde usted y se pierden 4 más, o se pierden 3 o se pierden 2. Mejor es que se pierda 1 y no que se pierdan 4. Hermano, esta labor de instruir a sus hijos es muy seria, hermano. Porque herencia de Jehová son los hijos. Dios le ha confiado sus hijos a usted. Porque Dios fue el que los creó y es la voluntad de Dios que ellos existan. Porque hay muchos padres que creen que sus hijos son de ellos y que son míos y que son míos. No. O que son un accidente, dice Pastor Elicio. Los hijos, hermano, Dios le ha dado un privilegio como lo vimos ahorita. Ustedes pueden disfrutar. Aquí en Proverbios también dice que aquellos que tengan hijos en la juventud, que se llenen de hijos, no van a ser avergonzados cuando vengan su enemigo a enfrentarlos en la puerta. Ustedes tienen un privilegio grande que Dios les ha dado. El día de mañana, cuando ustedes estén enfermos, ¿quién va a ver por ustedes? Sus hijos, hermano. Aquellos que los hacen reír, aquellos que los motivan para trabajar, sus hijos. Ese es un regalo que Dios le ha dado a ustedes, hermano. Disfruten eso. Disfruten mientras los tienen. Y no crean que sus hijos, porque Dios le ha dado, son suyos. No, hermano. El día de mañana, en la eternidad, allá un día le preguntaron a Jesús, bueno, después que le dijeron algo a Jesús, bueno, y en el día de mañana, ¿de quién va a ser esta mujer? Si tuvo 7 y todos 7 estuvieron con ella en la eternidad, ¿quién en el reino? ¿Quién va a ser el marido de ella? Y Jesús le dijo, ignora, porque no sabéis que en el reino seremos como los ángeles. Y esto aplica también para nosotros. El día de mañana, Juanito no va a ser su hijo allá en el cielo. Estevita, Miguel, Mariita,
No, hermano, después que usted lo tenga 50, 100 años, la eternidad, ellos van a ser hermanos suyos. Van a ser hermanos suyos, hermano. Un solo Padre, el Padre eterno. Entonces, hermanos, yo me he cargado por esto, porque yo sé que muchos de ustedes, hermanos, quieren ver a sus hijos aquí en la congregación. Ustedes quieren ver a sus hijos adorando. Yo creo que para un padre no hay una satisfacción más grande ver a sus hijos postrados, llorando delante de la presencia del Señor. Yo creo que no puede haber algo más hermoso que ustedes ver a sus hijos adorando, que ustedes vean a sus hijos predicando, que ustedes vean a sus hijos levantándose en la mañana, cuadrando sus maletas porque se van a un viaje misionero. Creo que un hombre y una mujer de Dios, eso es lo que lo hace más feliz, hermano. Hombre y mujer de Dios. Porque para muchos padres no les importa eso. La iglesia a través de tu universidad, que es lo más importante. Tu carrera, porque si tú no sabes nada, el día de mañana no vas a hacer nada. No, mami, que tengo que ir, que tenemos un campamento de jóvenes. No hay plata, para eso no hay plata. Eso que es para la universidad. Invierten dinero para todo, para las cosas espirituales cuando sus hijos le dicen muy poquito, muy liviano. Porque para muchos padres lo más importante es la universidad y otras cosas, y lo del reino de Dios como que por debajo. Eso es instruir mal a sus hijos, hermanos. Aquí he escrito algo y dice: si nosotros no utilizamos las formas, la manera que Dios marca, cómo debemos nosotros instruir a nuestros hijos, si no lo hacemos a la manera de Dios, ustedes o nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera. Y déjeme decirle algo, hermano. La manera de ustedes funciona muy poco. Casi nada. No funciona, hermano. Si no es a la manera de Cristo, a la manera como el Señor lo manda en su palabra, hermano. Porque muchos dicen, no, pero es que mis hijos, yo he escuchado padres que se enorgullecen de decir, mi hijo tiene 15 años y yo nunca le he pegado a mi hijo, jamás le he puesto la vara a mi hijo, y se sienten orgullosos. Y el que le ha pegado por ahí a sus hijos agacha la cabeza, porque le da pena de que él sí ha corregido a su hijo. Y esto es lo que el mundo ha venido, de que a mi hijo yo no le pego. Y déjeme decirles algo, hermano, y quizás esos muchachos crecen educados, llegan, saludan. Los muchachos que la mamadita no le pegó ningún día, son muchachos educados, pueden ser muchachos educados. Pero para ellos son educados porque quizás no roban, no están metiendo marihuana. Pero déjeme decirle que están perdidos en otros pecados. Comienzan a crecer, entran a la etapa de fornicar. Por aquí y por allá, con cuantas se le ponga en la mitad. Y pues para esos padres eso no es malo, como que no roba, no hace nada, pero déjeme decirle que eso lo lleva a la condenación eterna, hermano. Eso lo lleva a la condenación eterna a los muchachos. ¿Por qué? Porque a veces esos padres no les interesa instruir a sus hijos en el camino del Señor. Aun cuando el Señor nos dice, corrija a tu hijo con vara. Cuando hay necesidad, hermano, no es que tengamos que matar, ustedes tengan que matar a sus hijos. Y si hay la posibilidad de que nunca le ponga la vara o la chancleta a sus hijos, genial. Pero que su hijo no se pierda, hermano. Que su hijo no se pierda. Si hay esa posibilidad, aunque la rebeldía dice aquí en el libro de los Proverbios que eso es innato en los jóvenes, la rebeldía. Y si los padres no lo corrigen, hermano, complicado. Está en el corazón del muchacho la rebeldía. Vamos a leer, hermanos, Efesios 6:4. El tiempo avanza de una manera impresionante. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y en amonestación del Señor. La pregunta es aquí, ¿qué es provocar a nuestros hijos a ira? ¿Cómo hacemos nosotros para provocar que nuestros hijos se llenen de ira? He visto muchos padres que le prometen a sus hijos cosas y no les cumplen. Eso están llevando a sus hijos a ira, a que se llenen de cosas en su corazón de que su papá es un mentiroso. He visto, hermanos, padres en los hogares que son machistas, padres que muchas veces a la esposa la tienen como si fuera por allá, que no tuviera voz ni voto, que la esposa como que haciendo esas cosas, hermano. Esa es una forma también de nosotros instruir a nuestros hijos. Que la mamá ya pues, que el hombre lo que dice y la mujer a veces le tiene hasta miedo. Y déjeme decirle una cosa, hermano. Cuando esos hijos crecen, cuando esas mujeres crecen, por esa instrucción tan mal que pareciera que no tuviera nada que ver, pero ese ejemplo tan mal que el padre da al tener a su mujer así, a su esposa así, a veces crecen los hijos con temor, a veces crecen las hijas con una arrogancia. Hay mujeres, hermano, cuando los padres, en la mayoría de los casos, según los psicólogos, cuando los padres son autoritarios, son a veces atarbanes con las mujeres, las hijas que nacen de ese hogar, ellas quieren ser activas, no dejarse del novio, del marido que tengan un día. La cuestión que ellas tienen es, yo aquí no me la dejo montar, porque vieron eso en su madre que siempre fue humillada, y esa es la forma que ellas tienen a veces para defenderse. Entonces, amados hermanos, aunque ustedes no crean, cuando hacemos eso, estamos instruyendo mal a nuestros hijos, o están instruyendo mal a sus hijos. ¿Por qué? Porque el día de mañana su hija se casa, quizás con un hombre que no tenga mucho temor de Dios, y aquella mujer un día, el marido está por ahí, y aquella mujer se levanta con grosería con el marido, porque ya tiene esa cuestión psicológica aquí. A veces los hombres que no tienen temor de Dios maltratan a esas mujeres, hermano. Pero vienen con una cuestión que los padres le enseñaron mal. Porque si un padre hace lo que debe hacer de respeto con su mujer, si los hijos ven que el padre ama a su esposa, la consiente, la cuida, la proteja, el día de mañana, hermano, esas niñitas a los 18, 20 años van a querer tener su esposo. Porque ellas vieron que el hogar es algo bonito, que el hogar es algo bello. Pero cuando hay ese maltrato, hermano, esas mujeres se crean con cosas en su corazón. Y esa es una manera de instruir mal a sus hijos, hermano. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hermanos, a veces o una forma, pienso yo, de instruir a sus hijos también, algo que puede ser muy beneficioso. Muéstrenle a sus hijos las dos caras de la moneda, hermano. Muéstrenle a sus hijos las consecuencias que van a tener ellos si ellos no siguen la línea de la Escritura, hermano. Un ejemplo práctico que ustedes pueden hacer: lleven sus hijos al centro de Bogotá. Llévenlos por las calles donde hay personas que viven en una condición de gamines, en una condición inhumana, en una condición deplorable. Llévenlos allá donde están mechudos, donde están hediondos, donde están con los pantalones rotos. Hagan eso, hermano. Y cuando ellos vean esa cuestión, ustedes díganle, ¿por qué está pasando eso? Cuando ellos se asombren de ver un loquito de esos que vienen por ahí así, ay, vecinito, dame una monedita.
Llévelos y sígalo llevando por ahí cuando que se aparezcan con más personas de esas, hermano. Hagan eso y después vengan y explíquenle la palabra. Llévenlos a Proverbios. Llévenlo a Proverbios. Pueden llevarlo a Proverbios 1. Ahí desde el versículo vamos a mirar un poquito Proverbios 1. Creo que desde el 6 en adelante. Proverbios 1, por favor. Listo, voy a mirar un segundito aquí. Proverbios 1, no nos vamos a detener allí. Proverbios 1, versículo creo que es el 6 más o menos. Desde el 8 dice aquí en el título, amonestación de la sabiduría. El versículo 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol. Bueno, y ahí en ese proverbio dice muchas cosas, que eso es lo que le dicen a sus hijos los malosos. Pero confróntenlos, llévenlos allá y después díganle, mira, ellos están así. ¿Te acuerdas de tal persona que vino y nos pidió dinero y venía todo sucio, todo maluco, todo hediondo? ¿Te acuerdas, hijo? Sí, me acuerdo. Mira, las consecuencias por escuchar el consejo de sus amigos, por escuchar el consejo de sus amigos que podían hacer, que podían robar, que podían hacer cosas gigantes y que no les iba a pasar nada. Lo que te dicen tus amigos es mentira. Mira lo que dice la Biblia aquí. Hagan esas cosas, hermanos, y verán que eso va a ser provechoso a sus hijos. Si algún día ustedes pudieran llevar a sus hijos a la cárcel, llévenlos, hermanos. Llévenlos, pidan un permiso y que yo creo que se los pueden dar. Seguramente si ustedes hablan allá con las autoridades y dicen, quiero llevar a mis hijos para mostrarle cómo es que debe conducirse en la vida, las consecuencias que tiene si se portan mal, llévelos y muéstrele. Hemos ido a la cárcel, por lo menos a la cárcel Picota, he ido, no que me llevaron preso, sino que un día fuimos a visitar a alguien, hermano, y la cuestión que se vive allí es muy triste, hermano. La soledad, unos cuarticos pequeñitos de 1 metro por 3, ahí se meten 5, se meten 6, hermano, todo desordenado, esa gente sin esperanza, esa gente abatidos, hermano. Allí se ve mucha tristeza, se ve gente, lleno de tatuajes, lleno de toda maldad. Sería bueno, hermano, algo práctico que ustedes pudieran llevar a sus hijos y decirle, estudiar, porque toda esta cuestión de instruir tiene que ver con muchas cosas. Miren noticias y díganle, mira hijo, allá está preso fulanito de tal, digamos un ejemplo de aquí, del alcalde Samuel Moreno, un hombre que una familia pudiente aquí en Bogotá, hijo de, creo que su abuelo era presidente de Colombia, Rojas Pinilla. Pero vino alcalde de Bogotá y ustedes saben todo el desbarco que hizo a esta ciudad. Hoy día, un tipo que podía vivir felizmente, tenía sus recursos, pero por la avaricia al dinero, se puso a robar lo que no era de él, lo metieron preso. ¿Cuántos años tiene que pagar? Muchos años, hermano. Entonces es una manera de que ustedes pueden enseñarle a sus hijos, mira hijo, no hagas esto porque las consecuencias vienen. Llévenlos y díganle, mira, este muchacho un día se fue para la fiesta a rumbear, se fue con los amigos, se emborrachó, cogió la moto, atropelló a alguien y lo mató. ¿Cuántos años le toca meterlo preso? 20, 30, 40 años. Son cosas prácticas que ustedes pueden hacer, hermano, y creo que ninguno de ustedes, o sea, eso lo ven como que no, pero esa es una forma
de ustedes instruir a sus hijos, es mostrarles el mal y mostrarles el bien. Estas son las consecuencias si te comportas de esta manera. Estas son las consecuencias si tú vives conforme a lo que la Escritura dice, hijo. Mostrarles esas realidades, hermano, porque eso es fuerte a los muchachos y eso le queda en su corazón siempre, hermanos. Pero a veces creemos que por el amor que tenemos por nuestros hijos es solamente llevarlos al parque, a disfrutar el helado, el centro comercial. Vamos aquí, vamos para el paseo. Eso está bien, son sus hijos, disfrútenlo. ¡Qué bendición! Pero hagan lo otro, hermano. Porque si ustedes no les muestran las consecuencias de un comportamiento de sus hijos que no es conforme a la Biblia, lo que les va a pasar en el futuro, hermano. Esa es la responsabilidad de ustedes. Yo voy a pasar un segundo aquí a una hermana. Allí en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 5, decía Pablo a Timoteo: yo me acuerdo de ti, me gozo porque tú llorabas para darme gozo a mí. Y yo sé que en ti hay una fe que no es una fe fingida como la hubo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Una fe no fingida, hermano. Y aquí también hay hermanas. Aquí también hay mujeres como Loida y como Eunice. Voy a pasar una hermana que tiene hijos para que nos diga dos cosas que ella ha hecho para que sus hijos vivan en el Evangelio, porque hemos visto su ejemplo. Voy a invitar a nuestra hermana Diana que venga por acá, por favor, y nos diga a los padres que nos ven por comunicación y a los padres que están aquí, que están perdiendo a sus hijos. ¿Cómo? ¿Qué ha hecho ella? Porque la hermana Diana tiene 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones, de los cuales 2 de sus hijos son líderes aquí en esta congregación. Y la hermana Diana, ustedes la ven, una mujer sencilla, que no es alborotadora, una mujer de su hogar que tiene a sus hijos. Las niñas que sean jóvenes, vengan a mujeres como esta, que como ha hecho ella para criar a sus hijos. Porque si instruyen a sus niños en el camino del Señor, cuando fueren viejos, no se apartarán de ellos. Si ustedes no han tenido la capacidad, por una u otra razón, no estoy juzgándolos, vayan a personas como esta, vayan a la presencia del Señor y vayan a la Escritura. Hermana Diana, vamos a dar un aplauso a mujeres como la hermana Diana, que representan a Loida, que representan a Eunice. Hermana Diana, ¿qué ha hecho usted? Tome aquí un segundito. Vamos a hacer una conversación aquí nosotros. ¿Su hijo menor cuántos años tiene? Bueno, Dios les bendiga. Amén, tranquila, salud. Primeramente, la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Un aplauso para él. Aleluya. A la hermana Diana me la cogí de sorpresa, pero yo he visto el testimonio de ella y nosotros hemos visto el fruto de su trabajo. ¿Su hijo menor cuántos años tiene? Mi hijo menor tiene 25 años. ¿Y su hija mayor? Mi hija mayor ya cumple en este mes que viene 36 años. 36 años. ¿Tienen hijos casados? Sí. ¿Cuántas? O sea, de las 2 mayores. Las 2 mayores están casadas, tienen sus hijos. Cuando fueren viejos, ¿qué? No se apartarán. Instrúyelo y cuando fueren viejos, ya de 25, yo considero que ya tiene una edad, una madurez y que se puede considerar como una persona vieja, por así decirlo. Hermana Dianita, gracias por venir. Yo quiero que usted me diga una cosa primero que usted haya hecho, que haya sido efectivo para que sus hijos el día de hoy, 2 de ellos sean líderes en esta congregación y 2 de ellos también sean buenos cristianos. Dígame algo que usted haya hecho para que sus hijos mantengan una cosa y después miramos otra. Primeramente la oración, siempre le he pedido al Señor que ellos nunca se aparten de los caminos de Él, que ellos, que Dios sea lo primero en sus vidas, que
Ok, un consejo número 1. En oración ha puesto sus hijos en las manos del Señor, entregándoselos a Dios o no. Entregándoselos a Dios, hermano. Esto es importante. Lo que yo les decía a los que están aquí en comunicaciones, porque sé que muchos el día de mañana van a ver esto. Tienen un privilegio que el Señor les ha dado, pero sus hijos son herencia de Jehová. No son sus hijos, hermano. Dios le ha dado el privilegio, disfrútenlos, 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 disfrútenlos al máximo. Pero ellos, ustedes tienen que entregárselos al Señor. Si el día de mañana el Señor tiene que utilizarlos para cualquier cosa, no se antepongan al camino de lo que sus hijos quieren hacer para el Señor. Quizás sus hijos dicen: papá, ya yo me gradué de mi colegio, yo quiero estudiar teología, porque yo quiero aprender la cuestión de la Biblia. A mí me gusta esto. No, que te vas a poner a estudiar teología. Eso no da plata. Tú tienes que estudiar para médico, tienes que estudiar para abogado, tú tienes que ser futbolista. Ojo, hermano. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? Ay, que sea piedra de tropiezo para uno de estos pequeñitos que creen en mí. Mejor fuera que te suicidaras, por así decirlo, hermano. Que te cuelguen una y que te tires a lo profundo del mar. Perdón por la palabra, hablar de suicidio, pero lo que Cristo dice ahí, para mí es eso. Ojo, con ustedes ser piedra de tropiezo para sus hijos. Vemos aquí que la hermana Diana ha puesto sus hijos en la mano del Señor. Haz lo que quieras con ellos. Hermana Diana, ¿qué otra cosa usted ha hecho que ha sido efectivo? Hay muchas cosas que contar, pero solamente 2 cosas la hermana Diana nos está diciendo ahorita. Las mujeres que sean jóvenes, las niñas que se vayan a casar, lleguen a ella. Yo sé que la hermana Diana tiene muchas cosas por contar, ¿cierto que sí? Eso viene acompañado de muchas otras cosas, de exhortarlos cuando se ve la necesidad de hacerlo, llamarles la atención, sabiendo y nosotros teniendo muy presentes que como padres de familia tenemos que dar cuenta a Dios cuando ellos llamen su presencia de cómo educamos a nuestros hijos. Amén, amén. Que es un tesoro que Él nos ha entregado. Amén. Hermana Diana, muchas gracias. Un placer tener este conversatorio con usted. Hay mujeres todavía como Eunice y como Loida, hermano. Mujeres, dice el apóstol Pablo, esa fe no fingida que hay en tu abuelita, esa fe no fingida que hay en tu madre. Y yo sé que en ti también lo hay, porque lo que decía la hermana Diana, lo que más daño hace, hermano, a sus hijos es su forma. Es la forma como ustedes se conducen en su hogar. Ellos quizás no pueden decir mucho, pero ustedes no saben lo que los están marcando para la eternidad, hermano. Una fe no fingida, porque muchos de nosotros somos actores para fingir la fe. Que somos cristianos, pero nuestro comportamiento no tiene nada que ver con lo que la Biblia nos manda, hermano. Y eso sí que hace daño a los jóvenes. Por eso son muchachos, hermanos, cuando llegan a los 13, 14 años, se van, hermano. Se van porque ellos no han visto el ejemplo en sus padres. No han visto ese amor, esa ternura. Padres mentirosos que a veces enseñan a sus hijos a mentir, hermanos. Bueno, y todo lo que se vive en el hogar, déjeme decirle, esa instrucción que usted está dando a través de su ejemplo es catastrófico para sus hijos, pero para usted también. Hombres, mujeres como estas mujeres necesitamos en este tiempo en la iglesia del Señor, hermano. Y si ustedes aman a sus hijos de verdad, instrúyalos en los caminos del Señor, porque si no es así,
Es pura mentira, hermano. Perdóneme. Y si ustedes dicen que los aman, lo hacen con el amor que no proviene de Cristo. Déjenme contarles algo. Yo soy el fruto de un hombre que tenía una fe no fingida, que fue mi abuelo. Tenía 9 años, 8 años, por razones, bueno, de la economía. Nuestros padres un tiempo nos dejaron con nuestros abuelos. Mis abuelos eran cristianos. Vivíamos allí en la costa, en un corregimiento, parte rural, en un lugar que habían, póngale, unas 100 casas. Y después de ese corregimiento, a 5 minutos, mi abuelo tenía su finca. Allí, pues, por razones de economía, los padres en la costa a veces acostumbran a salir a otras ciudades y dejar a sus hijos con los abuelos. Fue el caso también de nosotros, nos dejaron con nuestros abuelos. Allí habíamos como unos 10 primos. Nosotros éramos 5 de mis hermanos, de otro tío habían 3 y de otro tío había 1. Éramos 10 y estábamos ahí con nuestros abuelos. Mi abuelo era un hombre que siempre estaba metiéndome esa pasión, me hablaba del reino de los cielos. Yo me acuerdo que me decía un día la nueva Jerusalén, las calles de oro. Me hablaba de eso, me motivaba, estando yo niño, hermano. Tenía 8 años. Pero déjeme decirle que aunque usted diga, ese no entiende, ese entiende, hermano. Ese niño entiende. Le voy a contar algo que marca, que es de ejemplo en esos hombres de Dios. Un día salimos del colegio y bueno, del corregimiento nos fuimos para la finca. Allá cuadramos con unos amiguitos de nosotros que cuando llegáramos ahí a la finca después de almuerzo nos íbamos a ir para otra finca a buscar mangos, naranjas, mandarinas, aguacate, lo que consiguiéramos en esa finca. Teníamos un primo que ese era terrible. Él se había criado con nuestros abuelos. Él le decía a mis abuelos papi y a la abuela le decía mami, porque se había criado con ellos. Pero él era, como dicen aquí, era casposito. Él a veces nos íbamos a un árbol de mango y cuando uno iba a coger el mango allá decía, no me cojas ese mango es mío, ya yo lo vi hace rato. Cosas como esa, y eso se tiraba por donde fuera y le quitaba a uno las cosas. Entonces ese día nosotros nos cuadramos con nuestros primos y no los llevamos. Salimos ahí para el potrero sin que nadie supiera nada y nos fuimos yendo. Y más arriba nos encontramos con otros amigos. Resulta que nos fuimos para una finca que no era la finca de mis abuelos, porque estaba comenzando apenas la cuestión de los mangos y pues un año sin comer mango y allá en aquella finca había mango. Entonces nos fuimos con ellos, con nuestros primos, cogimos mangos, aguacates, naranjas, no le dijimos nada a nuestros abuelos. Cuando llegamos a la casa ya eran por ahí como las 5 de la tarde. Llegamos y ese día estaba como lloviendo y llegamos a la casa y cuando el primo nos vio, mami, papi, allá vienen. Listo, llegamos. Dice el abuelo, ¿dónde estaban ustedes jóvenes? ¿Dónde se encontraban ustedes? No, abuelo, que nosotros fuimos allá a coger mangos y algunas cosas y aquí traemos. Y dice mi abuelo, bueno, ¿yo qué les he enseñado a ustedes? Yo les tengo advertido a ustedes que nunca vayan a coger nada a ninguna finca ajena. Así que hoy las tienen, hoy se las llevan. Se fue para adentro y nosotros quedamos allí con los mangos, con todo. Y bueno, allí mientras hablábamos con nuestros primos, llegó el otro primo, el casposo que no llevamos, y le ofrecimos mango y naranja. Y dijo, no, yo no como cosas robadas, a mí no me vengan a dar eso. Pero ese quería era que vea, nos cogieran y nos dieran, porque mi abuelo vivía corrigiéndolo porque era terrible. Resulta, hermanos, que para no hacer largo la historia, nos quedamos ahí en el patio, ya estaba como oscureciendo. Y ese día mi abuela había matado un pisco, allá le dicen un pavo, un animal grande para la cena. Y estaba en esos fogones de leña y en el patio se sentía ese olor a pavo, a carne rica. Y nosotros como ya, o sea, ese día nos la íbamos a llevar. Entonces yo le dije a mis primos, hagamos una cosa. Que nuestros abuelos nos peguen nuestra pela y ya salimos de eso y listo. ¿Qué dicen? ¿Le hacemos o qué? Víctor, pero ¿qué tal? Y se animaron.
abuelo, entonces mandamos el primo y el primo le dijo al abuelo la razón que nosotros le mandamos a decir que nos pegara. Y listo, que salíamos de eso de una vez. Y resulta que mi abuelo dijo, bueno, vayan y se meten a la pieza allá. Y allá yo ahorita voy y arreglo con ustedes. Mi abuelo tenía una vara de mariangola que le llaman allá, es una vara recta, pero delgadita. Esas varas se arquean. Eso usted la coge así y la dobla una punta aquí, la otra punta acá. Y después usted la suelta y otra vez queda derechita. Mi abuelo tenía una de esas cumpliendo la escritura. Ora la vara para que le deje a tus hijos, hermano. Y una vara que tenía, la había orado, la había ungido y la tenía ahí para darnos. Resulta que nosotros, bueno, listo. Yo fui el primero, me puse 2 pantalones, me puse 2 suéteres, 3 camisas. Listo, vamos. Y mis primos también. Y nos metimos a la habitación del abuelo. Y el primo estaba ahí en la puerta. Papi, que ya están listos. Y resulta, hermano, que listo, que ya. Y cuando el abuelo iba a entrar, nos metimos debajo de la cama de él. Ay, pero ¿y entonces qué pasó? Luego no es que iban a arreglar conmigo. Ay, pero uno estaba temoroso porque imagínense, esperar esa limpia, hermano, tenaz. Resulta que listo, nos postramos después. Listo, papi, que ya están listos. Nos postramos en su cama, hermano. Éramos 5, uno ahí, otro ahí, arrodillados en su cama esperándolo. Así, listo, hágale, abuelo. Y dice él, la Biblia me enseña que si alguien se humilla, si mi prójimo se humilla delante de mí y yo no lo perdono, mi Padre que está en los cielos a mí tampoco me perdonará. Cuando yo escuché eso, casi salgo hablando en lenguas, hermanos. Porque nos íbamos a salvar de esa pela que mi abuelo nos iba a dar. Pero un hombre, hermano, lo llevo a esto, que siempre se ceñía a la escritura. Y ese día, pues imagínense, la cara del primo mío cuando nosotros salimos. ¡Ah, que a mí si me la tiene montada! Hubiese sido yo, todavía me estuvieras dando ahí, papi. A mí si no me la habías perdonado. Hermano, y después comimos nuestro pavo sabroso y estábamos ahí, comenzamos pues a comer los manguitos y el primo comenzó a pedir que deme y nosotros le dijimos, bueno, ¿y tú que no comías cosas robadas? ¿Tú que no comías cosas robadas? ¿Por qué estás pidiendo ahora? ¿Ah? Entonces, hermano, lo llevo a esto porque un hombre que me marcó a mí siendo niño, porque cuando yo recibí a Cristo tenía 10 años de edad, hermano. Pero su ejemplo, la pasión que él tenía por Cristo, por su reino, por la eternidad. Miren el fruto hoy día, para la gloria del Señor, hermano. Pasión por Cristo, hermano. Métanle eso a sus hijos y verán que esta palabra se va a cumplir un día en sus hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, hermano. Hay muchas cosas que decir, pero wow, perdón, Pastor Elicio, nos pasamos, hermano. Espero que esto le quede en sus corazones, cosas prácticas, hermano. No solamente comenzar que la Biblia dice y usted no hace nada de lo que la Biblia dice. Terrible. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a dar gracias al Señor. Señor, tu palabra ha sido expuesta, Señor, tus consejos para con estos padres. Sé, Señor, que tú has puesto esta palabra en mi corazón porque amas a tu iglesia, amas a mis hermanos, Señor. Y yo sé que tú no quieres esas consecuencias que hay aquí escritas en este libro, Señor, de que se tiren al fondo del mar, Señor, si no dan las instrucciones bien a sus hijos. Padre eterno, te pido en el nombre de Jesús que ayudes a mis hermanos en esta tarea inmensa, en esta tarea titánica de criar hijos para tu reino, Señor. En tus manos yo coloco a aquellos que están pasando por momentos duros de crianza de sus hijos. Ayúdale, Señor, en tu misericordia. Bendícele, dales estrategias prácticas para que ellos, Señor, puedan ser luz de sus hijos y que los puedan llevar a una eternidad contigo. En tus manos coloco a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Pastor Elicio con nosotros. Señor les bendiga, hermanos.
bien fuerte ese aplauso al Señor, bien fuerte, porque el Señor nos ha ministrado, nos ha hablado. Aleluya.